Vamos a leer entonces la Biblia en Éxodo 24:18 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Todos juntos, hermanos. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Dios mío, bendícenos a través de tu palabra. Señor, toma el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, de la iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, Señor amado. Que tú seas, Señor eterno, obrando en nuestro corazón. Es tu palabra y tú dices en tu palabra que la palabra no volverá vacía, Dios mío. Tu palabra dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, entonces necesitamos esa fe, Padre eterno. Ayúdanos a oír tu palabra, Señor, porque sin fe es imposible agradarte. Yo necesito fe para agradarte, Señor. Por eso he venido a oír tu palabra. Señor, bendice a los hermanos, las hermanas, los amigos. Señor, abre nuestro oído espiritual. Abre nuestro oído espiritual, Dios. Lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dios, ayúdanos, Señor, a escuchar. Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, y le damos palmas de alabanza al Señor, hermano. Déselo fuerte. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Cristo. Tome su lugar un momento, hermanos. Gracias al Señor por la bendición que Dios nos da. La Biblia dice que hay que ser prontos para oír, tardos para hablar. Gloria sea el Señor. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a oír lo que Dios nos habla, nos ministra, hermanos, lo que Dios nos enseña. El pueblo de Israel, hermano, tuvo varios episodios interesantes, hermano, en el Éxodo. Al salir, hermano, Israel de Egipto. Israel, hermano, vio la gloria de Dios realmente. Israel fue un pueblo muy bendecido porque vio milagros impresionantes. Incluso desde Egipto, Dios se había mostrado a Israel. Ellos habían visto cómo Dios los había cuidado, cómo Dios los había bendecido, cómo Dios los había guardado de las plagas. Cuando van hacia el Mar Rojo y se abre el Mar Rojo. Entonces vieron muchas cosas maravillosas, mis hermanos. Vieron realmente la gloria del Señor. Pero también, hermano, hubo momentos donde Israel pensó volver atrás. Hubo momentos, hermano, donde Israel decidió volverse a Egipto. Fíjese que aquí hay una enseñanza interesante que recibo de parte del Señor, que muchas veces nosotros decimos, si Dios me hiciera un milagro, o el milagro que anhelo, nunca volvería atrás. Y la verdad es que no es así. Porque Israel vio milagros quizás como ninguno. Y se quería volver atrás. ¿Me entiende, hermano? Entonces el caminar con Dios no consiste en cuántos milagros hace Dios en tu vida o no hace. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Vamos aprendiendo estas cosas del Señor. Entonces Israel, hermano, que vio la gloria del Señor, pero decidió muchas veces también volverse atrás hacia Egipto. Y se encendía la ira de Dios. Dios se enojaba, Dios se molestaba, había muerte, había juicio de parte del Señor porque ellos se querían volver atrás. Fíjese, hermano, que después de 3 meses, de que salen de Egipto, 3 meses, hermano, han pasado 3 meses, el Señor escoge un monte, le llaman el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque está en el desierto de Sinaí. Dicen, hermano, que ese monte, hermano, o en ese desierto, hermano, del Sinaí, tiene muchas zarzas espinosas. Dicen que tiene una vegetación de zarzas espinosas que cubren, hermano, gran parte de la superficie. Y en ese lugar, en el monte Sinaí, hermano, había varios montes, pero ese era el monte más alto que había en la zona. Fíjese que no estaba, hermano, en un lugar especial. Era un desierto donde Dios se iba a mostrar al pueblo de Israel. No era una gran ciudad. No estaba frente a un gran palacio. Bendito sea el Señor. Sino en el desierto, hermano, en la soledad, en la sequía.
Porque el pueblo fue sacado de Egipto. Egipto era un gran país, hermano. Era una gran nación. Había mucho, hermano, conocimiento. Había mucha cultura. Había mucho poder. Pero eran esclavos. Amén. Estaban en amargura de alma. Bendito sea el Señor. No eran felices. No tenían, hermano, un futuro esperanzador. Su futuro era seguir siendo esclavos sus próximas generaciones. Pero Dios los llama al desierto, en la sequía. ¿Se ha puesto a pensar que a veces Dios permite los desiertos en la vida para que lo busquemos? ¿Se ha puesto a pensar que a veces Dios permite las sequías en nuestra vida para Él mostrarse a nosotros? Bendito sea el Señor. ¿A cuántos este tiempo, este año 2020, hermano, que nos ha sorprendido realmente? Nos ha sorprendido. Pero, hermano, todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido, nos tiene que acercar a Dios. Nos dimos cuenta, hermano, que no hay ahorro suficiente para poder salir adelante de una crisis. No hay persona con un conocimiento o estudio que pueda decir: no, yo como soy fulano y tengo tal estudio, yo no voy a tener problemas de trabajo. Hermano, hemos visto todo este tipo de casos desde personas, hermano, muy capacitadas que han perdido sus empleos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El presidente Trump dicen que se enfermó de coronavirus. Necesitó de un hospital. O sea, no hay, hermano, persona, porque muchos pensaríamos: no, es que ellos ya están como a lo mejor vacunados, tienen medicamentos especiales. Pero, hermano, todos necesitamos de Dios. Y a veces Dios permite, hermano, el desierto para mostrarse a nosotros. Bendito sea el Señor, porque ahí fue llamado Moisés, en el desierto, en el monte. Bendito sea el Señor. Porque así dice la Biblia, hermano, que Moisés fue llamado al monte. Éxodo capítulo 19, verso número 3. También nos dice la Biblia: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Fíjese, Moisés subió a Dios. Muchas veces queremos que Dios descienda. Pero ¿cuándo va a subir usted a Dios? Dios muchas veces tocó a los enfermos, pero también hubo muchos enfermos que tocaban a Jesús. Entonces, ¿esto qué nos habla, hermano? Que nosotros también hay cosas que tenemos que hacer. No siempre Dios va a venir a tocarnos. A veces nosotros tendremos que ir a tocar al Señor. Sí, la Biblia dice que una vez él fue a un estanque y fue con un hombre, tenía 18 años enfermo, lo bendijo, lo sanó, lo levantó. Él tocó una vez a un leproso, lo sanó, bendito sea el Señor. Pero también nos habla de Jairo cuando fue a humillarse, hermano, ante Jesucristo. Nos habla de la mujer de flujo de sangre cuando fue y tocó al Señor y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Bendito sea el Señor. Jesús no fue a la casa de la mujer de flujo de sangre, no porque Dios no pudiera ir, Jesús no pudiera ir, Él podía ir, pero no quería ir. Bendito sea el Señor, porque a la mujer le tocaba. Así como había ido con el brujo, con el hechicero, a la religión, bendito sea el Señor, también era importante que así como se había postrado ante el mundo, viniese y se postrase ante el Dios de la gloria y dijera y reconociera: solo Jesús puede hacer el milagro en mi vida, bendito sea el Señor. Porque a veces somos buenos para buscar, para ir, para andar, pero no somos buenos para buscar a Dios, hermanos. Tocamos todas las puertas menos la de Dios. Y queremos que Él descienda. Queremos que Él baje, queremos que su presencia venga. Pero también Dios quiere que usted suba a Él. Que usted se esfuerce por buscar a Dios. Amén, hermanos. Algo tenemos que hacer, bendito sea el Señor. Entonces Dios desciende, pero también el hombre puede subir con Él. Y esto es lo maravilloso, hermano, que si Dios no desciende, pues usted esfuércese. Amén. Hay libertad. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar, para encontrar, para alcanzar el oportuno socorro. Bueno, si Dios no desciende, entonces vas tú. Bendito sea el Señor. Si hoy Dios no te toca, pues tú ve y toca al Señor. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo va a ser eso? Quizás Dios no quiera tocarme.
Bueno, si no quiere tocarte porque Él quiere que tú vayas y lo toques a Él. Bendito sea el Señor. Acércate tú a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice acerquémonos con confianza. Bendito sea el Señor. Si Él no viene, ve tú a Él. Bendito sea el Señor. Porque la Biblia dice, hermano, en Éxodo 19:7, que el monte humeaba. Había fuego, había descendido el monte en fuego, mis hermanos. Se estremecía en gran manera, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el monte. La gloria de Dios, el poder de Dios, hermano, apareció a la vista de todo el pueblo, mis hermanos. Y Éxodo 19:20 dice, y Moisés subió, porque Dios lo había llamado. Somos llamados a subir al monte santo de Dios. Al monte que tiembla, al monte donde desciende el fuego. Bendito sea el Señor. Si usted lee Éxodo 20:21, Éxodo 24, versículo número 9, mis hermanos, nos habla la palabra del Señor también en el versículo número 13. Cuando se levantó junto con unos ancianos, pero también junto a Josué, y subieron al monte. Este capítulo 24 de Éxodo, creo que habla 4 veces o 5 veces de que subieron al monte de Dios. 4 a 5 veces lo repite. Una que estaban al pie del monte y otras que decían, y subió al monte de Dios, y subió al monte de Dios. Porque habla, hermano, que algo tenían que hacer, hermano, estos siervos, y era subir al monte del Señor, hermano. Y subieron los ancianos, y dice la Biblia que vieron al Dios de Israel, y comieron y bebieron. ¿Qué habla esto, hermano? Comunión con Dios. Cuando dice también la Biblia, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama. Como Dios llamó a Moisés desde la cumbre del monte, lo llamó. Dice, y estaré con él y cenaré con él y él conmigo. Había una comunión, hermano, entre los siervos de Dios. Estaba Dios, hermano, había una relación con Dios. Y eso es lo que Dios anhela, y a veces Dios lo hace en el momento que menos nosotros esperamos, hermano. Nosotros a veces quisiéramos que fuera en el momento más glorioso, en el momento más especial, en el momento de la prosperidad, en el momento de la salud, en el momento, hermano, de la victoria. Pero a veces Dios lo hace a través de un desierto. A veces Dios lo hace a través del dolor. Pero pero Dios te está llamando, bendito sea el Señor, a que subamos al monte para poder comer con Él, beber con Él, bendito sea el Señor, hermano, y tener una relación con Dios. Algo que nos falta en este tiempo, relacionarnos con Él. Hay que relacionarse con Dios, hermano. Hay que platicar con Dios 40 días y 40 noches, mis hermanos. Lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios es estar junto a Dios. No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Ese es el mejor lugar, hermano. Él estuvo 40 días, 40 noches. Lo mejor que le puede pasar al creyente es ir en búsqueda de Dios al monte. Y no hablo de un monte físico. No hablo que usted tenga que subirse al Cerro de la Silla a buscar a Dios. Quizás pueda ir un día, pueda ir a orar, probablemente, si usted sabe escalar o subir montañas, etc. Pero, hermano, no necesitas un monte. Porque tú puedes subir al monte de Dios en tu casa, en la iglesia, en una noche, en una vigilia, bendito sea el Señor, en una madrugada, en la oración matutina, en la oración de la tarde. Puede subir al monte de Dios y encontrarse con el Dios que usted necesita, hermano. Encontrarse con el Cristo, hermano, que lo puede bendecir, que le puede dar la fuerza para seguir adelante en medio de este mundo difícil, de este mundo complicado, de este mundo, hermano, que está esperando los juicios y la ira de Dios. Hermano, los creyentes necesitamos acercarnos al monte santo de Dios para que Dios derrame su aceite, para que Dios derrame de su gracia, para que nosotros podamos comer con Él, beber con Él, bendito sea el Señor. Y Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Dice, mi sangre, la bebida que tú necesitas. O sea, lo que el pueblo necesita es comer con el Padre, probar a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Cristo es la vida, bendito sea el Señor. El que come su carne y bebe su sangre, bendito sea el Señor, hermano, va a vivir, va a tener bendición. Hay que estar en comunión con Cristo Jesús. Él es nuestra bendición.
Hay que subir al monte, hermano. ¿Sabe qué ocurrió en el monte? Se dio la ley, la palabra, la manera de vivir, hermano, la manera de ser prolongados los días. La ley del Señor, hermano, para no caer en juicio. Dios les dijo muchas veces: si ustedes transgreden mi ley, moriréis. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, cerraré los cielos. Y el Señor, hermano, habló tantas veces a Israel. Se lo dijo a Salomón, se lo dijo a Moisés, lo supieron los profetas, Jeremías, que si el pueblo no hacía la palabra, los cielos se iban a cerrar. Dice: mandaré la langosta, permitiré que enemigos los destruyan. Entonces, ¿qué hay en el monte de Dios? Hay palabra de Dios, hay alimento espiritual. Hermanos, la fe es por el oír la palabra. Hemos dejado de oír la palabra de Dios. Hemos dejado de hacer lo que antes hacíamos, de sentarnos a la mesa y leer la palabra, escudriñar la Biblia, hermano, subrayar los versos bíblicos que te bendecían en el capítulo. ¿Por qué, pastor? Ya no lo hago. Porque ya no subes al monte. ¿Por qué, pastor? Ya no, antes escribía en la orillita cosas que Dios me hablaba cuando leía un verso bíblico. ¿Por qué ya no los escribo? Porque ya no subes al monte. No es que se te fue la sabiduría o la inteligencia o el Espíritu Santo. Es que tú ya no estás yendo al monte con Dios. Ya no estás subiendo al monte. Tú estás esperando a ver si un día domingo desciende Dios. Pero así como desciende, bendito sea el Señor, tú fuiste bendecido ese domingo, pero después toda la semana tú no subes nunca más. Y estás esperando a ver cuándo Dios te vuelve a bendecir. Y no estamos subiendo al monte del Señor. Y en el monte se dio la ley. En el monte había santidad, porque dice la Biblia que se llenaron de temor de Dios. Se llenaron de temor de Dios. Hermano, el temor de Dios también es otra cosa que se ha ido perdiendo. Temor de Dios. No hay temor de Dios. Tuvo que morir un día Ananías y Zafira para que hubiese temor de Dios en el pueblo. Y el temor se ha perdido en la iglesia. Se pierde. Se va perdiendo, hermano, el temor, el respeto al Señor. No valoramos, no consideramos que Dios es fuego consumidor. No consideramos, hermano, que es peligroso caer en las manos de un Dios airado. Que Dios es celoso. No caminamos con prudencia. Bendito sea el Señor. No caminamos con rectitud delante de Él. Se nos hace fácil hacer esto, se nos hace fácil hacer el otro. Y no hay temor en nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Porque no subimos al monte. No subimos al monte de Dios, donde está su santidad. Donde está, hermano, el Dios que permite que esté humeando ese monte, que hace que tiemble ese monte. Ya no temblamos ante su palabra. Ya no nos estremecemos ante su palabra, hermano. Bendito sea Dios. Leemos sobre el infierno y no nos pasa nada. Mejor te fuera sacarte ese ojo. No nos pasa nada. Mejor te fuera quitarte esos dedos, esas manos. No nos pasa nada en la vida. ¿Por qué? No hay temor de Dios. Bendito sea el Señor. Porque no estamos subiendo al monte, hermanos. En el monte se conoció lo poderoso que era Dios, hermano, y lo grandioso que era el Dios que ellos servían. Un Dios que escribió, hermano, con su dedo las piedras. Que la gente decía: sube tú para que no muramos. Dios es temible, Dios es grande, Dios es poderoso. Bendito sea el Señor.
No podemos permitir que se pierda el temor en nuestra vida, hermanos, porque un poquito de perder el temor de Dios es un poquito de apartarnos de Él. Si usted pierde el temor a Dios, probablemente no vivirá el rapto de la iglesia. Porque en vez de quitarle, deberíamos de añadirle temor a Dios, de Dios a nuestra vida. No quitarle, bendito sea el Señor, sino añadirle. Más cuando veamos que aquel día está cerca, hermanos. Señor, si ayer tuve temor, ¿cuánto más ahora de ti? No hablo de un miedo, hablo de la reverencia, hablo del respeto, hablo del temor. Hablo de saber que nuestro Dios es un Dios real, mis hermanos. Hablo de lo que estoy diciendo es que tenemos un Dios vivo, bendito sea el Señor. Hermanos, que hay que caminar con temor, hay que caminar con rectitud. Hay que decirle, Dios mío, ayúdame, no puedo. Dios mío, ten misericordia de mi vida, pero yo quiero seguir adelante, yo quiero avanzar, Señor amado. Y entonces Dios le va a bendecir, hermano. Entonces Dios le va a ministrar. Pero si usted va al monte de Dios, para que exista el temor en nosotros. ¿Cómo se ha perdido el temor de Dios, hermano? ¿Cómo se ha perdido, hermano? En la gente, en la iglesia, en los ministros. Hermano, se ha ido perdiendo. Bendito sea el Señor. Lamentablemente, hermano, Israel no siempre permaneció en el monte. Hubo momentos, hermanos, en que deseó, se encaprichó por descender a Egipto. No constante, hermano, en estar ahí en la bendición de Dios. No estuvieron ahí en esa perseverancia de estar, sino que muchas veces bajaron al pie del monte. Y se encontraron, mis hermanos, en un momento difícil. Y muchas veces quisieron volver atrás. Si usted lee, por ejemplo, Números, capítulo 11, versículo 18, versículo 20. Números 14, verso 3 y verso 4. ¿Sabe qué decían ellos, hermano? Dice, mejor nos iba en Egipto que ahora aquí en el desierto. ¿Sabe qué hicieron, hermano? Menospreciaron a Dios. Dice que lloraron delante de Él y le decían, ¿para qué salimos a Egipto? ¿Para qué salimos de allá? ¿Por qué nos trajiste acá? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor volvernos atrás? Decían ellos, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Fíjese, hermano, el pueblo lo que hacía. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque descendieron del monte. No se encontraban constantemente. No hablo de Moisés, hablo del pueblo. Moisés sí fue un excelente hombre, pero el pueblo, hermano, nosotros nos subimos a la cumbre del monte y nos quedamos, ¿sabe, hermano? Al pie de la montaña. Al pie. Ni en el monte, ni en Egipto. A la mitad. Ahí estamos. Ni nos acercamos tanto de manera que no nos llenemos tanto de temor. Ni nos acercamos tanto como para ser tan santos. Ni nos acercamos tanto para comprometernos con la palabra. Pero tampoco, hermano, nos alejamos tanto como para decir son como los egipcios. Pero sabe, hay un gran problema en el corazón, que no podemos ser neutrales en la vida. No podemos ser grises, hermano. O somos blancos o somos negros. Entonces, ¿qué pasa? Casi siempre el que queda a la mitad, hermano, casi siempre se hace negro. Casi siempre. Es raro el que dice, no, voy a dar un paso adelante para subirme al monte. Casi siempre la gente que prefiere estar en la neutralidad, tarde que temprano, mis hermanos, se enfría. Por eso el Señor dijo, preferible frío. Bendito sea el Señor. Y no tibio. Entonces, ¿qué pasa? La gente de la tibieza nunca pasan al calor. Pasan a la frialdad. Bueno, preferible frío que tibio. Hermanos, y este pueblo que nos enseña grandes cosas, porque realmente nos enseña muchas cosas. Usted no estuvo en el desierto con ellos, hermano. Pero muy probablemente nosotros también hubiéramos pensado como ellos. Muy probablemente, hermano. Fueron pocos los que subieron, por ejemplo, Josué, que se mantuvo siempre al lado de Moisés.
Bendito sea el Señor. Por eso muchas veces hablamos de Josué, porque es un inspirador, alguien que nos inspira, alguien que nos alienta, alguien que nos es un ejemplo para poder ser un hombre de Dios. No hablamos, hermano, mira, aquí habla de un pueblo. ¿Quiénes son? No sabemos. Conocemos a un Caleb. O sea, conocemos, hermano, a los muy buenos como también a los muy, pero muy malos en la Biblia. Están los que están en intermedio, hermano. Como el pueblo que decían, volvámonos a Egipto, designemos un capitán. Pues si Moisés no quiere llevarnos, porque nos lleve otro. Porque Moisés estaba en el monte. Moisés si quiere ir para allá, hacia la tierra prometida. Bueno, si él no quiere, porque quizás ellos pensaban, Moisés no sufre como nosotros, pero Moisés también estaba en el desierto. También Moisés le daba sed. También a Moisés le daba hambre, bendito sea el Señor. Pero tenía una encomienda, tenía que llegar a la tierra prometida. Y el mismo pueblo, hermano, si usted lee Éxodo 3:9, el mismo pueblo que clamó libertad, es el mismo pueblo que pedía volver. La Biblia dice que Dios dice, los voy a libertar de la opresión en la que viven. He escuchado su clamor. Y ese mismo pueblo, hermano, que pensó en regresar, era el mismo que había clamado libertad. Bendito sea el Señor. Hermano, Egipto siempre ha sido un lugar de dolor. Siempre. En Egipto no hay cura, hermanos. En Egipto no hay refugio, bendito sea el Señor. En Egipto no hay una verdadera seguridad. ¿Sabe qué le dijo Dios a Isaac en Génesis 26:2? No desciendas a Egipto. Isaac, no desciendas a Egipto. No desciendas. ¿Por qué Dios prohíbe a lo largo de la Biblia descender a Egipto, hermano? Porque no era un lugar correcto para Israel. No es un lugar correcto. Por eso siempre Egipto, hermano, nosotros lo consideramos como el mundo, como el lugar prohibido para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído de las tinieblas a su luz. Porque Dios nos ha traído, hermano, de donde no hay esperanza a la esperanza. Nosotros en Cristo tenemos esperanza, bendito sea el Señor. Israel quería despegarse, hermano, de Dios. Israel, hermano, quería escoger a otro en el lugar de Dios. Ya no querían a Dios, hermano, como su guía, como su Dios, a causa de la incredulidad y la ingratitud en sus vidas. Oiga, hermano, qué fuerte es la incredulidad. Qué fuerte. La incredulidad, hermano, es algo de las cosas que a Dios más le desagrada. Pero la incredulidad nos ataca a todos. Quizás a usted no lo va a tentar un cigarro, o volver a un baile, o no sé, o una fiesta mundana, no sé, hermano. Esas cosas quizás pasan ya desapercibidas para nosotros. Pero, hermano, ¿cuánto nos ataca la incredulidad? Y la incredulidad siempre nos da un rayo, un aventón a Egipto. La incredulidad es muy fuerte, hermanos. Bendito sea el Señor. He estado pensando sobre el tema de la incredulidad, hermano. Yo creo que estos 20 días Dios de repente nos ministra en cosas como usted de repente piensa, no sé, en el cielo, y está pensando cómo será en el cielo. A veces está pensando, no sé, hermano, a lo mejor en el infierno, y dice qué horrible es el infierno. Bueno, así Dios también me ministra cosas a veces a mí. Estaba pensando en esto de la incredulidad, lo fuerte que es la incredulidad. Bendito sea el Señor. Y dio la casualidad, por decir casualidad, que yo sé que es Dios que acomoda todas las cosas, que me tocó platicar con gente esta semana pasada que me decían de ciertos detalles, y le digo, hermano, es que ¿por qué dice así usted? Porque en vez de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decimos yo no puedo nada con Dios. Y muchas veces, hermano, todo está en lo que nosotros proclamamos. ¿Por qué? Porque nos llenamos de incredulidad. ¿Me entiende, hermano? Hay gente, hermano, que se sumerge en la depresión. ¿Por qué? Porque todo lo que dice es depresión. No hay una palabra de esperanza. No hay una palabra de fe. No hay una palabra de confianza. No hay una palabra de certeza.
No hay una palabra, hermano, de creer, de ser creyentes. Bendito sea el Señor. Aunque usted vea el panorama oscuro, aunque su oración no es contestada por 1 año, 2 años, 3 años, usted dice: yo creo que Dios me va a responder. Yo creo que Dios ya está trabajando en mi favor. Bendito sea el Señor. Porque si no, la incredulidad te dará un aventón hacia Egipto, hermano. ¿Sabe por qué Israel, hermano, quería descender? No es que no creyera, hermano, en la tierra prometida. Ellos creían que el Dios que abrió el mar, hermano, tenía algo bueno. Pero llegaron momentos de desilusión a su vida, que dijeron: pero ¿por qué no es tan fácil agarrar una manzana y comérmela? ¿Por qué tengo que esperar a que Dios envíe unas codornices? Que Dios envíe un maná. Nos da sed y Dios tiene que sacar agua de la fuente, de una piedra. Bendito sea el Señor. Entonces ellos, hermano, empezó a golpearnos la incredulidad. Y la incredulidad tiene que ser reprendida en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dejamos de creer. La ingratitud extrema, hermano. Los grandes, hermano, los grandes taxis a Egipto se llama incredulidad y se llama ingratitud. La ingratitud extrema, hermano, cuando somos ingratos y no valoramos nada de lo que Dios hace en nuestra vida, nos hará volvernos Egipto. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, a veces nos hemos conformado a estar entre Egipto y el monte, en un conformismo en nuestra vida espiritual. No somos muy fervorosos con Dios, tampoco allá en Egipto. Entonces hay un conformismo, hermano, y entonces nos acerca más a Egipto que a Dios. Entonces Egipto simboliza el mundo, mis hermanos, y siempre tenemos la tendencia a volver atrás, a retroceder. El hombre, mire, la Biblia constantemente nos habla, por ejemplo, yo recuerdo muchas veces que la Biblia dice: levántate, muchas veces, a enfermos, a los que estaban caídos, a los que estaban dormidos espiritualmente. Vuelve a las primeras horas. Siempre levántate. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a dormirse, a caerse. Bendito sea el Señor. Si se fija, la Biblia siempre, hermano, nos alienta a avanzar. El Antiguo Testamento nos alienta a seguir adelante. Por ejemplo, le estoy diciendo 5 veces, 4 veces: sube al monte, ve al monte, acércate a Dios. ¿Se fija? Como a Josué también, estamos hablando casi lo mismo. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Bendito sea el Señor. No temas, no desmayes. El Señor le dijo a los enfermos: levántate, toma tu lecho y anda. A Lázaro el muerto le dijo: sal fuera. Bendito sea el Señor. Alentar, caminar. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a estacionarse. El creyente tiende, hermano, a acomodarse en la vida. El cristiano tiende a bajar los brazos. El Hijo de Dios tiende a derrotarse. Tiene una tendencia. No es que quiera, porque yo sé que tú no quieres sentirte derrotado, pero tenemos una tendencia, hermano, a que los pies nos empiezan a pesar. Bendito sea el Señor. Pero hay un poder llamado el Espíritu Santo de Dios. Ese poder que se mete en tu mente, en tu alma, y te dice: avanza en el nombre de Cristo, hermano. Dios te dice: avanza, camina, sube al monte conmigo, aleluya. Dele palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dáselo fuerte a Dios. Dele alabanza, porque Dios se glorifica en la alabanza. Porque el hombre tiende, hermano, a arrinconarse, a quedarse al pie del monte, a quedarnos ahí, hermano. Porque nos pasa, porque lo vivimos, bendito sea el Señor. Porque en este mundo, hermano, va a haber momentos que nos va a ir mal. No todo va a ser color de rosa, no todo, hermanos. Yo sí en un momento pensé que el caminar cristiano todo era color de rosa, pero no, hermanos. A veces nos va mal. A veces hay fracasos. Llegan los problemas. La enfermedad te golpea, ¿verdad? Claro. Nos llega, hermano, a todos nosotros. Las cosas no resultan como queremos. Y esa es la lucha, hermano. Ahí o sube al monte o se va para Egipto.
¿qué pensamos? ¿Qué hacemos, hermano, cuando esto acontece? Muchas veces pensamos como los israelitas. Mejor nos iba en Egipto. Bendito sea el Señor. ¿Alguna vez usted ha pensado también como yo? Pero mire el vecino. El vecino está bien. El vecino no anda a pie. El vecino no se ha enfermado. Bendito sea el Señor. El vecino tiene trabajo. Mira qué bien se lleva la vecina y el vecino. Esos esposos se llevan muy bien. Y yo que busco a Dios, dice la hermana o el hermano, yo trato de agradar a Dios, y es verdad. Y tengo problemas con mi esposo. Bendito sea el Señor. Y el esposo le dice, el mundano le dice a la esposa: desde que vas a la iglesia, ¿ves? Desde que vas a la iglesia todo es peor. ¿A qué vas a la iglesia? Entonces todo eso empieza a golpear nuestra vida y pensamos: ¿por qué no designar un capitán que me vuelva a Egipto? Parece que me iba mejor allá, bendito sea el Señor. Pero mis hermanos, a veces pensamos abandonar, que nada tiene sentido, que Dios no me ayuda, que parece que el mundo es mejor, y pienso en Egipto, en Egipto, en Egipto, pienso en Egipto. Y Egipto simboliza el mundo, el diablo. Hay placeres, es verdad. En el mundo se consigue fácil dinero, hermano. Eso es verdad. Bendito sea el Señor. ¿O usted cree que es difícil robar? A lo mejor para algunos puede ser muy difícil, pero hermano, a la gente, hermano, en cualquier parte del mundo, hermano, roban, asaltan. Bendito sea el Señor. Y tienen dinero, y muchas cosas son puras cosas robadas. Bendito sea el Señor. ¿Usted cree que es fácil, hermano? Es muy difícil, hermano, hacer cosas, hermano, en el trabajo ilícitas. ¿Quién, hermano? ¿Quién tuvo que ir a una escuela, una licenciatura para aprender a robar, a hacer lo malo? Nadie. Se le da al hombre. Bendito sea el Señor. Asaltan, roban, hermano, matan. Obtienen lo que quieren, hermano, a través de la fuerza de la violencia. Hermano, irse a Egipto, hay muchos placeres. El mismo diablo lo dijo. Se lo ofreció a Cristo. Mira, póstrate solamente. Te voy a dar todos los reinos. Pero solamente póstrate. ¿Qué tan difícil es que te postres? Hermano, el mundo también a veces nos dice a nosotros: póstrate ante mí y lo vas a tener todo. Bendito sea el Señor. Vas a tener dinero, vas a tener paz, vas a tener comodidades, vas a tener auto, vas a tener muchas cosas. Porque eso es la idea que nos vende el mundo. Esa es la idea que nos hace pensar, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y pensamos en Egipto, mis hermanos. Porque mientras estamos aquí, la Biblia nos dice es que ora sin cesar. Y luego nos dice, bueno, hay que orar, pero hay que ayunar también. Bendito sea el Señor. Y uno dice, bueno, tener que orar, tener que ayunar, tengo que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, tengo que batallar contra la carne. Bendito sea el Señor. Mucha gente piensa, hermano, que los caminos del Señor no son vida, hermano, pero el cristianismo con Cristo es vida. El cristianismo con el Señor Jesucristo es bendición. Y cuando no hay pan en la mesa, Dios lo pone. Y cuando no hay dinero, hermano, Dios provee. Bendito sea el Señor. Dios nos ayuda, Dios nos saca adelante, mis hermanos. Todos los caminos del mundo, hermano, son de Satanás. Todos los caminos del mundo son del diablo. Todos. Solamente hay un camino, hermano, que no es del diablo. Ese camino es Cristo. El Cristo que es del Padre. Y Él dijo, el Padre y yo, uno somos. Todos los demás caminos son del diablo, hermano. Solamente hay uno que no es del diablo. Es el camino de Cristo Jesús. El camino que nos lleva al Padre, dijo el Señor Jesucristo. Por eso, predicador, pastor, músico, hermanos, líderes, todos nosotros, esto es el mundo. Porque a veces perdemos el entusiasmo por Dios. Porque a veces perdemos el anhelo, el ánimo por Dios, mis hermanos. Porque no estamos en el monte.
Porque hemos empezado a descender a Egipto. Porque ya no hay una pasión por el Señor, porque empezamos a descender a Egipto, mis hermanos. Porque empezamos a poner la confianza, hermano, en los hombres y no en Dios. Empezamos a poner la confianza, hermano, en lo terrenal y no en el Dios de la gloria. Empezamos a perder la confianza. Pero mire lo que dice el profeta Isaías. Cuando fue reprendido por Dios, hermano, Israel, Isaías 30. Vaya para su Biblia, verso 1 y 2, Isaías 31, 1. Mire, dice la Biblia, Isaías 31 y 2 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Dónde estás tomando consejo, hermano? ¿Dónde estás tomando el consejo? Cuando tú tomas consejo que no es del Señor, Dios se enoja. Y hay un ay para ellos. Dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Porque hay gente, hermano, que se cobija, pero no con la cobertura del Espíritu Santo. Dice, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto. Hay un ay para ellos. Para los hermanos, los que no se cobijan con el Señor. Para los que, hermanos, buscan consejo donde no es el Señor. Y luego dice más, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Bendito sea el Señor. Y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Todo esto tiene un sentido espiritual. Bendito sea el Señor. Descienden a Egipto al mundo. Se quieren fortalecer, hermano, con los recursos del diablo. Con el príncipe de este siglo, hermano. Y ponen su esperanza, hermano, en la sombra de Egipto. Ponen su esperanza en el sistema del mundo. Bendito sea el Señor. Usted tiene que poner su confianza en Dios. Yo tengo que poner mi confianza en Dios, hermano. No ponga su confianza en las cosas terrenales, en las cosas mundanas, en las cosas pasajeras, sino en el Dios de la gloria, hermano. Ahora, Isaías 31:1 vuelve a decir, dice, ay de los que descienden de Egipto por ayuda. Usted no tiene nada que pedirle, hermano, a Egipto. Dice, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. O sea, se bajaron del monte y fueron a Egipto. Y buscaron a Faraón y buscaron las ayudas, hermanos, de Egipto. Dice, no, confiemos en sus jinetes, porque ellos hacían guerra contra los asirios, hermano, y con los sirios. Y había guerras fuertes, mis hermanos. Y saben, en vez de buscar ayuda a Dios, buscaban a los egipcios. Y le decían a los egipcios, ayúdenos porque sus jinetes son valientes. Cuando Dios, hermano, también tiene carruajes de fuego, bendito sea el Señor. Oiga, hermano, cuánta gente, hermano, buscaba a los profetas de Dios, los querían destruir y no podían. Dios estaba con ellos. Bendito sea el Señor. ¿Qué ayuda es la que nosotros necesitamos? La ayuda que viene de lo alto, mis hermanos. Dice, porque no miran al Santo de Israel ni buscan a Dios. Cuando nosotros corremos tras las ayudas terrenales en vez de buscar al Santo de Israel, ¿le has platicado a Dios tu problema? ¿Le has comentado a Dios cómo tú te sientes? ¿Le has platicado a Dios tu situación matrimonial? ¿O se la estás comentando a todos, menos a Dios? ¿Le estás platicando la persona que es tu esposo a todo el mundo, pero menos a Dios? ¿Tú crees que el mundo lo va a cambiar? El mundo va a destruir tu hogar. Pero tú dile a Dios y Dios cambia a ese marido. Tú habla con Dios y Dios cambia a esa mujer. Bendito sea el Señor. Tú estás hablando quizás con esos maestros, con tanta gente de tus hijos, pero los maestros no pueden cambiar a tus hijos. El único que puede cambiar a tus hijos se llama Dios. ¿Dónde estás tocando tú la puerta? Hay una puerta que hay que tocarla, bendito sea el Señor. Dijo Cristo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, bendito sea el Señor. No busque ayuda en el mundo, busque ayuda en el Señor, mis hermanos. Dios se da cuenta, bendito sea el Señor, cuando usted anda buscando ayudas y no son ayudas de Él. Dios nos mira, Dios nos observa, alabado sea Jesús. Busque ayuda del Eterno, hermano, busque ayuda del Señor.
Dice Dios: ay de aquellos porque no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Cuando nosotros, hermanos, vamos primero al mundo antes que a Dios, estamos mal, hermano. Corremos rápido con el médico. Corremos rápido a tocar la puerta de alguien que nos regale pan, cuando primero tienes que doblar tu rodilla para que Dios toque corazones, para que Dios bendiga nuestro ser, mis hermanos. Por eso en esta mañana, hermanos, Dios nos ha hablado que tenemos que acercarnos más a Dios. Hay que subir hasta la cima del monte. Suba hasta la cima del monte, hermano. No es fácil. Yo creo que en mi vida habré subido a dos montañas pequeñas. La más grande acá es por Monterrey, con unos jóvenes que fuimos de la iglesia. Y no fue fácil. No sé hasta qué altura habremos subido, no fue mucho, pero es difícil subir a una montaña. Hay situaciones complicadas. Pero hermanos, con Dios vale la pena. Porque sí o sí te vas a encontrar con Él. Sí o sí vas a ver a Dios. Te vas a encontrar con el Señor. Por eso, hermano, es nuestro deber subir hasta la cima del monte, hermano. No hay límites para subir. No hay barreras, bendito sea el Señor. Somos invitados al monte y gozar de la gloria del Señor. Pastor, ¿y mi pecado? Pastor, ¿y mis errores? Pastor, ¿y mis caídas? Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe por qué usted es perdonado? Por la gracia de Dios. Yo no merezco ser perdonado. Usted no merece ser perdonada. Pero su gracia es maravillosa, que nos da lo que no merecemos, nos da el perdón. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos al único que tiene perdón. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Entonces, hermano, nosotros podemos, hermano, acercarnos al monte. El monte es depender de Dios en todo momento. Buscar a Dios, buscar la ayuda espiritual, hermano. La comunión con el Señor. Hermano, Egipto siempre será el lugar de las personas, hermano, que no quieren avanzar. ¿Por qué Israel quería volver? Porque no quería avanzar. Hermano, tú tienes que avanzar. Tú tienes que caminar. Pastor, no puedo. Yo sé que no puede. Yo tampoco puedo. Pero tengo un Dios que me ayuda, hermano. Como nunca hemos sentido la ayuda de Dios para seguir adelante. ¿Cuántas veces nos hemos agarrado como un niño, hermano, agarra el dedo de su padre o de su madre, la mano pequeña de un niño que se sostiene fuerte, pero el niño se le acaba la fuerza tarde que temprano y se suelta? Pero entonces es cuando el padre le toma la mano. Así Dios con nosotros. A veces nosotros nos sentimos tan débiles y nos soltamos de la mano del Padre. Pero ahí está la mano del Dios, de la diestra de justicia. La diestra que nos ha sostenido, mis hermanos. La diestra fuerte del Señor, hermano, que nos toma, hermano, y nos saca adelante para su gloria. Hermano, no te detengas. Hermana, no te detengas. Sigue adelante. Tienes que avanzar. Hermano, la carrera es hacia arriba, no es hacia abajo. No es, fíjese cómo dice, descender a Egipto. Nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que descienden, bendito sea el Señor. Nuestra morada no está hacia abajo, bendito sea el Señor, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, hacia arriba, bendito sea su nombre. Poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Jesucristo está a la diestra del Padre. Nuestra mirada es hacia arriba, nuestro caminar es hacia arriba, no es hacia abajo. No somos de los que descienden, hermano. Hacia abajo está el infierno, bendito sea el Señor. Hasta abajo está el diablo. Nosotros vamos hacia arriba en el nombre del Señor Jesucristo, avanzando, caminando. Subamos al monte con Dios, hermano, encontrarnos con el Dios de la gloria. Por eso, hermano, ore más, lea más, busque más a Dios de todo corazón. Dele palmas de alabanza al Dios que nos bendice en esta mañana. Déselo fuerte al Señor.
Póngase en pie en esta mañana, hermanos. Yo quiero hacerle un llamado de parte del Señor a su vida. Gloria a Dios. Cierra sus ojos un momento. Levanta tus manos. Yo sé que todos necesitamos de Dios, pero escucha bien lo que Dios te va a ministrar. Escuche bien lo que Dios le va a hablar. Gloria a Cristo. Muchas veces, hermano, nosotros necesitamos, hermano, esas fuerzas renovadas del Señor. Necesitamos ese toque maravilloso, hermano. Esa diestra que nos dice a dónde va. No es hacia Egipto, es hacia arriba, es hacia mí. Quizás, hermano, en esta mañana Dios le ha ministrado en algún área de su vida esta palabra. Yo no lo conozco a usted, hermano. Solamente Dios permitió que esta mañana pudiera predicar esto. Quizás usted dice: pastor, a mí Dios me ha hablado, Dios me ha ministrado. Yo necesito que Dios obre en mí, que Dios me toque. Pastor, yo no debo descender a Egipto. Has abandonado el monte de Dios. Has abandonado la comunión con Dios. Este es un buen momento, hermano, para reconciliarnos con Él. Este es un buen momento para venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida, te necesito. Vamos a orar al Señor. Si usted tiene que pasar al altar, pase al altar. Venga al altar. Venga al altar del Señor. Cierre sus ojos ahí con Dios. Hable con Dios. Dígale al Señor que le necesita. Dígale al Señor: Señor, me he quedado a la mitad, ni estoy ni en Egipto, pero tampoco, Señor, estoy en el monte. Me he quedado a mitad, Señor. Este es un buen momento para que vengas, hermano. Quizás tengas que reconciliarte con Dios, pedirle perdón a Dios, pedirle misericordia, hermano, al Señor. Gloria a Dios. Habla con Dios. Hablemos con Dios. Dios mío, Señor, te necesito. Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Señor, aquí está nuestra vida, Dios mío, Señor. Dios amado, no podemos engañarte. No podemos, Señor, engañarte, Dios mío. ¿Cuántas veces, Señor, hemos querido descender a Egipto? Señor, aún entendiendo que allá hay dolor, que ahí hay adversidad, que ahí no hay quien nos saque adelante, Señor, pero no sé por qué tenemos esa tendencia, esa naturaleza, Dios. Señor, queremos descender, queremos bajar, queremos disminuir, Señor. Dios eterno, cuando hay un monte, Señor, que nos llama, está tu presencia que nos llama, Señor. Señor, a veces se nos han paralizado las rodillas. A veces, Señor, se nos han paralizado las rodillas, Dios mío, Señor. Se nos han paralizado las rodillas, Dios eterno. Señor, hemos dejado de leer la Biblia. Hemos dejado de tener temor de Dios. Hemos dejado de orar, Dios mío, Señor. Hemos ido perdiendo la comunión, Señor eterno. Hemos ido perdiendo la plática contigo, Señor. Hemos ido perdiendo la relación contigo. Hemos ido perdiendo, Señor amado, aleluya, Señor, esa comunión. Señor, como tú le dijiste a Moisés: sube al monte, sube al monte. Señor, ayúdanos a subir, Dios. Sé que hay damas, hay señoritas. Señor, hay varones, Señor, hay jóvenes, hay matrimonios jóvenes en esta iglesia que necesitan tu gracia, necesitan tu bendición. Necesitan de tu presencia, de tu poder, Señor. Necesitamos de ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Dios, porque nos hemos quedado como tibios. Nos hemos quedado a medio caminar, Señor. Nos hemos conformado en una vida, Dios, una vida ni en el monte ni en Egipto, Señor. Nos hemos conformado en una vida, Señor, Señor eterno, tibia, en una vida, Señor, de poca búsqueda. Dios mío, Señor, tú permitieses que nos ayudes, Dios. Nos queremos cobijar bajo la sombra de Egipto, cuando tú nos quieres cobijar bajo la sombra de tus alas. Quiero cobijarme bajo la sombra de tus alas, Señor. ¿Cuántas veces buscamos la sombra de Egipto, la ayuda de Faraón, la fuerza de Faraón, Señor?
Dios mío, ¿por qué, Señor, hemos dejado de confiar en ti? Hemos puesto la confianza en los seres humanos, en los hombres mortales. Ayuda a tu iglesia, Padre mío. Ayuda a tus hijos, por favor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame. Ayuda a mis hermanas, Señor, que han pasado este altar. Ayuda a mis hermanos que han venido a este altar, Señor. Hemos venido porque estamos sedientos, porque tenemos hambre de ti, Señor. Hermano, vuelve a tu primer amor. Vuelve a orar, vuelve. Tú que orabas, vuelve al monte. Dios te espera en el monte. ¿Cuánto tiempo tiene ese monte ahí temblando y tú no has ido? Has dejado esperando a Dios todo este tiempo. Has dejado a Dios colgado ahí todo este tiempo. Has dejado a Dios todo este tiempo ahí. Lo has dejado plantado, lo hemos abandonado. Volvamos al monte. Volvamos al monte con Dios. Volvamos al monte con Dios, hermanos, hermanas. Volvamos al monte. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Te necesito, Señor. Adora al Señor. Sumérgete en Dios. Tú que estás